Bien, hola, buenas tardes. Bienvenidos al seminario del Observatorio Cinegético, al segundo seminario. Bueno, si quieres empezar tú, Carlos. Muy bien, buenas tardes a todos. De nuevo, gracias a todas las personas que os habéis conectado. Para nosotros es muy importante que participéis y de nuevo vamos a ofrecer un seminario online sobre, sobre el Observatorio Cinegético y en concreto sobre uno de los censos, una de las actividades dentro de este. Nuevamente, el Observatorio Cinegético pues se erige como uno de nuestros proyectos más importantes. De nuevo, la charla va a ser ofrecida por José Luis Guzmán, el investigador responsable de este proyecto dentro de la Fundación. Y antes de comenzar, recordaros, sobre todo para los que sea la primera vez que participáis en esta actividad, que podéis ir enviando preguntas a lo largo de la charla. Al final de la charla vamos a ir respondiendo estas preguntas en función del tiempo que tengamos y por favor, participar lo podéis hacer. ¿Cómo se hace? Que no lo he explicado. Pues podéis a través del chat enviar, a través del chat de Zoom, los que os hayáis conectado por Zoom, enviar esas preguntas, y si nos estáis viendo a través de Facebook Live, pues igual, poner ahí preguntas e intentaremos resolver todas las dudas. Disculpa, Carlos. Nada, que en realidad no es a través del chat, porque me parece que el chat lo tenemos deshabilitado, es a través del apartado de preguntas. Preguntas y respuestas. Es verdad, gracias, José Luis. Eso es en preguntas y respuestas, ahí lo ponéis. Recordaros, por último, que José Luis Guzmán es doctor en biología y cuenta con una gran experiencia en monitorización de especies cinegéticas. Cuando quieras, José Luis. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, este seminario es muy parecido al que dimos el 15 de abril. Básicamente los contenidos son los mismos, salvo la parte de censo de migradoras, ¿no? Que es lo que vamos a hacer aproximadamente a mitad del seminario. Entonces, bueno, los que seáis nuevos, pues todo será nuevo, y los que lo veáis por segunda vez, una vez que pasemos esa parte de Tórtola y Codorniz, si queréis dejar el seminario, bueno, pues lo que vosotros deseéis, porque será un poco repetitivo para vosotros. Bien, comienzo. El Observatorio Cinegético es una iniciativa de la Fundación Artemisan, de la consultora Vineo y de la Real Federación Española de Caza. Para los que no nos conozcáis, detrás de la Fundación Artemisan hay todo un patronato, ¿de acuerdo?, que es el que financia nuestra actividad, porque somos una organización sin ánimo de lucro. Nuestra actividad se centra en la defensa de la caza, eso sí, una caza entendida como plenamente compatible con la conservación de la biodiversidad. Y todo esto lo hacemos a través de proyectos de investigación, a través de campañas de comunicación, porque claro, lo que no se cuenta, pues al final es como si no se hiciera, ¿no?, por mucho que nos esforcemos. Y además tenemos un departamento jurídico también importante. Bien, lo primero que voy a hacer es un poco poneros en contexto por qué es tan importante esta iniciativa, el Observatorio Cinegético, por qué es tan oportuno desarrollarlo en este momento. Yo creo que merece la pena destacar tres cosas. Por una parte, las especies cinegéticas en la actualidad viven un importante desequilibrio. Podríamos decir que por un lado, las especies de caza menor están en declive, hay un declive generalizado, esto es muy marcado para algunas migratorias, pero bueno, ya habéis visto lo que ha sucedido recientemente con la liebre y la misomatosis, y bueno, pues la perdiz, por ejemplo, tampoco pasa por su mejor momento. Y en contraposición, las especies de caza mayor están en aumento de forma generalizada, incluso hasta llegar a causar problemas, como es el caso del jabalí. Detrás de este desequilibrio, pues hay una serie de causas, muchas, pero sí tenemos que destacar una. Yo creo que merece la pena hablar de los importantes cambios que se han sucedido en la península ibérica a lo largo del siglo pasado y de este en relación con el hábitat, con el paisaje. Fijaros, esto que os muestro pues son dos caras de la misma moneda. Por un lado, nuestros campos agrícolas se han simplificado al máximo. Pensar que han desaparecido en gran medida las lindes. Venimos de un paisaje mosaico en el que se intercalaba muy bien partes de vegetación natural con los campos agrícolas, y ahora esos parches de vegetación natural intercalados han ido desapareciendo progresivamente.
Fijaros en la imagen de arriba a la derecha, esa es la campiña de Córdoba y realmente parece Marte, ¿no? Esto, bueno, pues sumado a toda la intensificación de procesos agrícolas, como son pesticidas, ciclo de cereal, etcétera, bueno, pues ha supuesto un efecto muy importante para las especies ligadas a estos ambientes. En cambio, la otra cara de la moneda sería la parte forestal, que se ha incrementado notablemente, pero en gran medida debido a, bueno, pues a reforestaciones masivas de pinos y bueno, especies no autóctonas, y también está el abandono rural. En esencia, lo que quiero contaros es que esto, bueno, pues ha tenido consecuencias en las especies. Unas han salido ganadoras y otras perdedoras. Esto es un poco, dicho de una manera simple, lo que está sucediendo. Por otra parte, también merece la pena hablar de la situación del monitoreo en España de las especies cinegéticas, ya que si bien es cierto que por una parte se hacen importantes esfuerzos por parte de, bueno, pues la guardería, los agentes de medio ambiente, incluso ya hay programas de seguimiento, de monitorización como el SACRE, pero la realidad es que no existe un único programa a escala nacional que de una manera homogénea lidere este censo, ¿no? Y esto es muy importante en los censos de fauna, que haya una metodología que de alguna manera coordine, homogenice esta toma de datos tan fundamental. Porque si no se realiza esta toma de datos, si no conocemos el estado de conservación de las especies cinegéticas, entonces es cuando esa parte de la sociedad contraria a la actividad cinegética digamos que tiene la excusa perfecta o el argumento perfecto para decir, ¿no?, que la caza no es sostenible, como lo que sucedió hace poco en Castilla y León, que llegó a suspenderse la orden de vedas. Algo que hasta hace muy poco era impensable. Por eso es tan importante que empecemos a tomar este tipo de información. Bien, pues en la Fundación de Artemisa no somos nuevos en este tipo de proyectos, es algo que nos ha definido desde el principio, ya que pensamos que es fundamental no solo tomar este tipo de información, sino que los cazadores sean parte integrante en el proceso de toma de datos. Empezamos con el proyecto RUFA, enfocado a la perdiz roja, pero también estamos trabajando con la tórtola europea en el proyecto PIRTE. Hace poco hemos terminado un proyecto muy bonito en el Delta del Ebro sobre acuáticas y estamos desarrollando otro en Fuerteventura sobre perdiz moruna y otras cinegéticas. Y todos ellos tienen en común esto que os comento, que al final podríamos decir que ha cristalizado en el Observatorio Cinegético, que en definitiva es un poco el proyecto más ambicioso ahora mismo de la Fundación Artemisa y que lo que intenta en resumen es dar una herramienta muy sencilla a los cazadores, como es una aplicación para móviles, sencilla, para de alguna manera ordenar sus observaciones. Ya que pensar que, bueno, pues los cazadores son los que mejor conocen el terreno, los que mejor conocen las especies, y lo que falta quizá es eso, es una metodología coordinada y homogénea que la siga todo el mundo. ¿Y qué es lo que queremos en el observatorio? Nuestro objetivo es conocer la tendencia de las poblaciones cinegéticas. Es decir, nosotros queremos conocer su estatus de conservación, si estas poblaciones crecen o decrecen. Y esto lo necesitamos conocer para poder hacer buenas recomendaciones de gestión y buenas recomendaciones a las administraciones públicas y, en definitiva, defender la actividad. Pero para conocer esto, pues necesitamos información de abundancia y de distribución de especies. Y concretamente, ¿cómo lo vamos a abordar? Bien, la metodología que hemos pensado en el Observatorio Cinegético, básicamente, que es lo que os vamos a pedir a vosotros, lo que le pedimos a la gente que quiere participar, son recorridos lineales en vehículo, a baja velocidad o a pie. En el caso de hacerlo en vehículo, pues se trataría de hacer un recorrido por tu coto de 8 a 10 kilómetros y si es un sitio especialmente escarpado, una zona montañosa, pues lo puedes hacer a pie, 4 o 6 kilómetros. Y con baja velocidad, bueno, pues me refiero en torno a 15 kilómetros por hora. Entonces, de lo que se trata es de que conforme vayáis haciendo este recorrido, sencillamente ir registrando todo lo que vais viendo, todas las especies cinegéticas, ¿no?, todos los individuos de cada una de las especies que vais viendo en este recorrido. Además de este registro del número de individuos, también se trata de incluir una referencia de distancia a la que se ve cada uno de estos individuos. Y en la figura de abajo os pongo un ejemplo. Como dar la distancia exacta es muy difícil, lo que nosotros hemos integrado en la aplicación son 3 bandas de distancia.
Es decir, a través del móvil vosotros podéis señalar si ese conejo o esa liebre está a menos de 25 metros del itinerario de censo, entre 25 y 100 metros del itinerario de censo o a más de 100 metros del itinerario de censo. Como veis en la imagen, os pongo que no se trata de la distancia directa desde vosotros al animal, sino la distancia del animal al recorrido que lleváis, ¿no? al camino que estáis siguiendo. Esto sería lo correcto. Y esto supone un poco más de esfuerzo, pero para nosotros es muy interesante porque de esta manera no solo tendremos información de tendencia, sino que con el tiempo también podremos calcular densidades. Y bueno, pues imaginar, si saber si una población va bien o mal es interesante, conocer el número de perdices hectárea pues es todavía más interesante, ¿no? Muy bien. En definitiva, lo que nosotros queremos es dar ese salto de una observación ordinaria a una observación científica. Y con esto me refiero, observación ordinaria es pues, lo que hacemos todos los días, ¿no? Tú sales a tu coto y ves una pareja de perdices, eso es una observación ordinaria. Ahora, si a la hora de salir al campo lo haces en unas fechas determinadas, con una metodología determinada, entonces ya estás haciendo una observación científica, que es lo que nosotros queremos, ordenar de alguna manera vuestras observaciones. Por lo tanto, una de las primeras consideraciones que tenemos que deciros, ¿no?, es que no se trata de contar toda la caza que hay en el coto, porque es a lo que tiende la gente, ¿no? Sales al coto y tú quieres contar todas las perdices o todas las liebres. Este no es el objetivo, no se trata de contar mucha caza. Lo que hay que hacer es seleccionar un recorrido de censo. En tu coto seleccionas un camino que más o menos sabes que vas a poder seguir todos los años, que no se va a inundar, y lo repites igual todos los años, y en este recorrido cuentas todo lo que ves. Este es el objetivo del observatorio cinegético. Y repetirlo igual todos los años, como te comento. A la hora de diseñar el recorrido, bien, pues es muy interesante que este recorrido pase por los diferentes hábitats de tu coto. Pues, por ejemplo, si tiene olivar, viñedo, cereal, un poco intentar representarlo todo, monte, etcétera. Pero bueno, si conoces una zona querenciosa que quieres que entre en tu coto, pues inclúyela dentro del recorrido. Pero no vayas solo a estas zonas. No se trata de entrar a esta zona donde sabes que hay perdiz, salir, y no. Es un recorrido lineal, se hace en una dirección y a lo largo de 8 o 10 kilómetros cuentas todo lo que ves y lo repites igual todos los años. Consideraciones importantes. Bueno, pues es importante elegir un día sin lluvia ni viento en exceso, porque esto puede afectar a lo que luego se ve, a la caza. Y si tienes prismáticos, pues utilízalos. Son muy útiles, pero si no los tienes no pasa nada, porque la mayoría de la caza pues, se censa bien sin necesidad de prismáticos. ¿Qué más? Y quizá esto es lo más complicado. Es importante que el recorrido de censo que vais a realizar esté completamente incluido dentro de una cuadrícula UTM 10 kilómetros de ancho por 10 kilómetros de largo. Y para los que no lo sabéis, las cuadrículas UTM 10×10 es una especie de estándar, es, por así decirlo, una malla imaginaria que ponemos sobre el territorio. Fijaros en ese mapa en el que aparece Madrid y aparecen diferentes pueblos de los alrededores. Encima hay unos cuadritos. Estos cuadrículos, cada uno de ellos es una cuadrícula de 10 kilómetros de ancho por 10 de largo. Y nosotros lo que queremos es que vuestro recorrido esté completamente incluido dentro de una de ellas, no a caballo entre varias. Y os pongo un ejemplo. A la izquierda en amarillo es un coto de Pozuelo del Arcón. Bien, el señor, el gestor, el que va a hacer el observatorio en este coto, podría decidir hacer el recorrido que pongo a la izquierda. Pero fijaros que empieza en la cuadrícula de la izquierda y termina en la derecha. Bien, pues lo más adecuado sería como el ejemplo de la derecha, en la que el recorrido está completamente dentro de una de las dos cuadrículas. Pero bueno, para ayudaros a realizar esto, luego nosotros, a través del servicio WhatsApp que hemos habilitado, os vamos a enviar un mapa. Entonces, fijaros en esta imagen yo la estoy enviando por WhatsApp a todos nuestros contactos. Una vez que estéis dados de alto, yo os tendré como contacto y os la podré enviar, y en ella explicamos los pasos a seguir. Es decir, cómo marcar un punto en Google Maps, en la zona donde queréis hacer el conteo, a mí ese punto me llega, y después preparamos un mapa con el punto y con las cuadrículas UTM encima, y os hacemos una recomendación. Bien, pues intenta que tu recorrido esté más o menos dentro de esta cuadrícula.
Luego el recorrido en concreto, obviamente lo tendrá que decidir el gestor, ¿no? El que es el mejor conocedor de su coto, ¿no? El cazador o la persona que quiera realizar el censo. Bien, ¿qué tipo de censos queremos realizar? De momento hemos preparado estos 4, pero con el tiempo seguramente vayamos a más. Para que entendáis, ¿no?, la idea que hay de fondo, lo que pretendemos es que en un mismo recorrido se puedan censar diferentes especies para aprovechar los esfuerzos, y también intentamos que estos recorridos se realicen en el momento de mayor actividad de las especies. De esta manera, de momento, hemos preparado un censo de aves residentes que se hace entre febrero y marzo, al amanecer, y que además del recorrido, la idea es hacer paradas, es decir, cada X distancia que sales del coche y haces una visual alrededor para que no se te escape nada, y las especies para las que está pensado, porque cada censo está pensado por unas especies en concreto. De nuevo, volvemos a eso de que sea una metodología estándar, científica. Bien, pues las especies de este censo pues es la perdiz, los córvidos, las palomas y los zorzales. Luego tenemos el censo de aves migratorias, que pensamos se debe hacer fundamentalmente en junio, al amanecer, en el que además del recorrido se trata de hacer escuchas y está pensado para codorniz y tórtola. Pero bueno, este es el que voy a contar más en detalle ahora después, porque es el que nos ocupa, con el que vamos a empezar en unas semanas. También hemos pensado un censo para liebre, conejo y predadores, es decir, especies que están muy activas de noche, que se censan muy bien a lo largo de un fareo, que en esencia es la idea de este censo. Hacer un fareo entre febrero y marzo. Y finalmente tenemos un censo pensado para caza mayor. Pensar en la berrea, en el ciervo y en otoño. También sería un recorrido, pero en este caso al atardecer. Bien, ¿significa esto que un colaborador tiene que hacer todos estos censos? Pues obviamente no. Lo primero que tiene que quedar claro es que el Observatorio Cinegético es un proyecto de ciencia ciudadana. Esto significa que es voluntario, que cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y bueno, y también lo que hay en su coto, en función del tipo de caza. Es decir, ahí os pongo un ejemplo, si ese señor en su coto, bueno, pues tiene caza menor, tiene migratorias, tiene caza mayor, tiene también liebre, pues si quiere puede hacer, por supuesto, un censo, ¿no?, en cada época del año, los 4 que he escrito antes, pero también se dará el caso del que sea muy motivado por la perdiz y solo quiera censar la perdiz, pues estupendo, maravilloso. Esto ya será formar parte del observatorio, que haga este censo de perdiz en primavera. Y también habrá el que diga, bueno, es cierto que unas veces salgo al campo y no veo nada, y otras veces salgo al campo y veo un montón de perdices. Bueno, pues lo que puedes hacer son repeticiones de un mismo tipo de censo. Es decir, por ejemplo, el de perdiz de primavera, pues repítelo la tercera semana de febrero, la cuarta de febrero y la primera de marzo, ¿no? Y luego la estima que nosotros tendremos de tu coto será mucho mejor. Es decir, en definitiva, se trata de hacer lo que puedas y lo que quieras, pero de una manera ordenada, respetando las fechas y la metodología que nosotros nos marcamos. Y es muy importante pensar que esto es como una carrera de largo recorrido. Es decir, a nosotros de nada nos sirve que un año hagas 3 repeticiones de cada uno de los tipos de censo y luego dejes de participar. Aquí lo importante es fidelizar a la gente y que se mantenga de forma indefinida, porque pensar que esto empezará a tener importancia pues dentro de 5, 10 años o más, ¿no?, que será cuando empecemos a conocer esa tendencia. Bien, ahora os voy a hablar del censo de aves migratorias, que bueno, los que ya hayáis escuchado esta charla, es un poco la parte nueva, lo diferente. No voy a entrar muy en detalle de cómo diferenciar las 2 especies objetivo, porque todos vosotros sabréis diferenciarlas mejor que yo, seguramente. Pero bueno, la tórtola europea no tiene nada que ver con su hermana, la turca, se diferencia muy bien. Tiene ese collar rayado tan característico y bueno, el pecho rosado, los hombros anaranjados y con ese barreado negro. Y en vuelo se diferencia muy bien, además de que presenta un aleteo
fuerte, potente, esos cambios de dirección, pues las remiges son muy negras, ¿no? El extremo de las alas y la cola desplegada es muy característica, con esa base negra y esa banda blanca ancha. ¿De acuerdo? Y la codorniz, bueno, la codorniz es muy difícil, ¿no? Que la veáis, por eso luego se trata de hacer un censo con escuchas, porque son especies muy discretas, pero bueno, pues eso, es tamaño pollo de perdiz y tiene este barreado terroso tan característico, la ceja blanca por encima del ojo, superciliar también muy característica, y el babero, que en los machos pues tiene una especie de ancla. Pero como os comento, lo más importante quizá de este censo es diferenciarlas muy bien por el canto. Por eso os recomiendo que antes de salir al campo, pues os lo pongáis por internet. Yo lo voy a poner aquí brevemente. En el caso de la tórtola, bueno, pues es un arrullo bisilábico muy característico. Bien, y en el caso de la codorniz, pues es como un silbido trisilábico también muy, muy marcado, un paspalás, que no tiene confusión. Bien, pues esta parte en el censo de migratorias es fundamental, la identificación de oído. ¿Cuál es la metodología concretamente en el caso del censo de aves migratorias? Pues como os comento, es un recorrido con escuchas. Es decir, se trata de que con anterioridad nosotros pensemos en el recorrido que queremos hacer en nuestro coto, ¿no? Lo tengamos claramente en la cabeza, lo hagamos antes de prueba y que cuando empecemos a hacer ese recorrido, pues con la ayuda de la aplicación nosotros vamos registrando todas las tórtolas y todas las codornices que vayamos viendo, en el caso de que las veamos. Y cada 500 metros paramos el coche, salimos del coche y permanecemos durante 5 minutos escuchando, en silencio. Y registramos todas las codornices y todas las tórtolas que haya a nuestro alrededor. Si puede haber una tórtola en un nido, un olivo a nuestra derecha cerca, y a la vez podemos estar escuchando una codorniz a más de 100 metros en un trigal. Pues lo registramos en ese punto. Y así a lo largo de todo el recorrido, como veis en la imagen de la izquierda, que es un recorrido, un censo de tórtola que se hizo en Monfragüe. Bien, ¿por qué esta metodología? Porque el objetivo que buscamos nuevamente es el de conocer la tendencia de las poblaciones y esta metodología se ha demostrado que es muy adecuada para esto, ya que en definitiva lo que vamos a estar haciendo es estar registrando territorios reproductores, censando en la mayor parte de las ocasiones machos cantando. Digo esto porque bueno, pues hay gente que podría pensar ¿y por qué no contamos en comedero o al paso que se cuentan muchos más individuos? Pues muy sencillo, porque el objetivo no es contar muchos individuos y pensar que un comedero, el número de individuos puede variar mucho en función de qué se da de comer, cuánto se da de comer, esto va a variar entre años y al final todo esto nos metería mucho ruido en el que es nuestro objetivo, conocer la tendencia. Bien, además es una metodología muy oportuna porque son especies discretas. La tórtola es discreta y la codorniz todavía más, que normalmente no se ven. Por lo tanto, realizar escuchas es adecuado. Quizá uno de los grandes retos, ¿no?, es decidir el recorrido, porque ambas especies tienen diferencias en requerimientos de hábitat. Es decir, es cierto que hay zonas donde coinciden, pero por ejemplo la tórtola pues, necesita de ese arbolado para nidificar y en cambio la codorniz es más afín a los campos de cereal. Por lo tanto, como recomendación, lo ideal sería que este recorrido de 8-10 kilómetros en parte pase por zonas adecuadas para tórtola. Si conocéis una zona en la que hay reproductores, fantástico, incluirla, pero que en el mismo recorrido también pase por zonas buenas de codorniz, campos de cereal. Obviamente se darán los casos en los que esto esté marcadamente separado, ¿no? Habrá quien tenga un coto muy grande y esté esto muy diferenciado. Bueno, pues si esta persona está muy motivada, siempre puede realizar dos recorridos, uno en la zona marcadamente buena de tórtola y otro en la zona marcadamente buena de codorniz. Bien, ¿algún comentario sobre la herramienta móvil? La aplicación funciona bien sin cobertura móvil,
porque funciona como el WhatsApp, es decir, tú estás haciendo tu trabajo y si no tienes cobertura no pasa nada. Cuando te llegue la cobertura, entonces a nosotros nos llegará la información. Pero es cierto que sí necesita cobertura GPS, al menos cuando arrancas. Cuando comienzas con el tipo de censo y le das, ahora os voy a explicar cómo funciona la herramienta, pero el caso que cuando arrancas, pensar que sí vais a necesitar esa cobertura GPS. Y luego la herramienta funciona marcando puntos GPS para saber el camino y para saber dónde habéis visto los individuos. Pero si en algún momento se queda sin cobertura GPS, no pasa nada. Luego lo retoma. Bueno, ¿qué más? La herramienta móvil también tiene una opción para avisaros cada kilómetro aproximadamente de que tenéis que salir del coche y hacer escuchas. Lo que sucede es que no funciona muy bien. No funciona muy bien porque no es lo suficientemente fina. De tal forma que hay gente que ya nos está diciendo, bueno, pues que le salta el kilómetro a los 800 metros, o bueno. Entonces, yo os diría que esto lo toméis solo como un recordatorio, pero que lo ideal es que pongáis el contador de kilómetros a 0 y cuando empecéis el recorrido y que cada 500 metros hagáis una parada. ¿De acuerdo? Así, además, todos los años, si empezáis en el mismo sitio, haréis las paradas en los mismos sitios, que es como se debe de hacer. Bien. Además, el recorrido hay que hacerlo al amanecer y en junio. ¿Por qué? Al amanecer, porque son los momentos de mayor actividad de estas especies, es un muy buen momento para registrar el canto. Y en junio, bueno, es algo más complicado, pero en este caso tendríamos que pensar en un poco la fenología migratoria y reproductiva de estas especies. En el caso de la tórtola, sucede que a principios de mayo, en gran medida, todavía no han llegado todos los reproductores y a finales de junio y a lo largo de julio cada vez se empiezan a registrar menos el canto o incluso que los movimientos que hacen para alimentarse son mayores. Por lo tanto, junio pensamos que es un momento ideal, un buen compromiso, ¿no?, para hacer el censo. Obviamente, siempre hay diferencias latitudinales y altitudinales, es decir, no es lo mismo en el sur de España que en el norte de España. Y en el caso de la codorniz todavía es más complicado, porque esta especie es extremadamente móvil. Además de sus movimientos migratorios, también hace nomadismos, es decir, movimientos interiores, además siempre ligados con el ciclo del cereal. Por lo tanto, podría suceder, por ejemplo, pensar que tuviéramos un periodo muy amplio de censo, desde mayo hasta julio. Pues podría suceder que en el sur de España se estén censando codornices y que, como las codornices tienen un ciclo reproductor muy corto, lo completan enseguida, luego estas mismas codornices cambien, suban en altitud, ¿no?, en busca de pues, otros campos adecuados de cereal o en altitud, y volvamos a contar las mismas codornices. Por lo tanto, lo ideal sería un poco pensar en el mes de junio para hacer este censo, para minimizar ese efecto, ¿no? Pero obviamente luego también cada uno sois buenos conocedores de vuestras zonas y tenéis que arrancar con el censo pues también un poco en el momento, ¿no?, que haya actividad reproductora. Eso sí, todos los años, una vez que se haya hecho el censo en unas fechas, todos los años intentar mantener las mismas fechas. No significa el mismo día, pero sí al menos la misma semana o la misma quincena de mes. Bien, ahora cambiamos de apartado y lo que os voy a explicar es cómo utilizar la herramienta móvil. CESData se llama, que es extremadamente sencilla, como vais a ver. En una primera pantalla lo que aparecen son los 4 tipos de censo y lo que tenéis que hacer es seleccionar el que queréis hacer. Imaginaros que fuera el de caza mayor, que estamos en otoño, pues le damos un clic. Y lo primero que te pregunta es si vas a hacer un censo real o de prueba. Esto lo hemos incorporado porque todo el mundo en algún momento querrá probar la aplicación. Te quieres meter y quieres trastear todos los botones, pero no significa que sea un censo real y nosotros, el administrador, tiene que saber diferenciarlo. ¿De acuerdo? Una vez que seleccionamos, bueno, y además también en esta parte te pregunta por el coto, porque como luego veréis, un mismo colaborador puede tener diferentes cotos. Bien, pues después de contestar eso, te viene la pantalla principal de CESData, que es esta que aparece a la izquierda. En ella, arriba, tenéis un contador de tiempo y debajo un contador de distancia. Porque para que os hagáis una idea, conforme vosotros vais en el coche, la aplicación va marcando puntos GPS y así luego podemos conocer el recorrido que vosotros habéis hecho.
debajo hay una especie de pasaespecies, por así decirlo. De tal forma que si le vais dando con el dedo, van apareciendo las diferentes especies que están incluidas en ese tipo de censo. En este caso, por ejemplo, aparece el gamo. Imaginaros que habéis visto un gamo y debajo hay 3 barras. No sé si se lee muy bien, pero el caso que ponen menos de 25, entre 25 y 100 y más de 100, que son las distancias. Lo primero que haríamos sería darle a qué distancia lo estáis viendo. En este caso han marcado más de 100 y debajo, que aparece un menos, un 5 y un más, sería donde marcamos el número de individuos que estamos viendo. En este caso aparece un 5 porque, bueno, pues le ha visto un gamo, ¿no? Y se ha quedado en el contador del gamo, y si aparece 5 es porque antes ha visto 4 individuos de otra especie, porque esto se corresponde con los avistamientos totales. Bien, además, si estuvierais en el censo de Tórtola, que es el que vamos a hacer ahora en junio, aparecería el aviso que os comentaba antes, el de que, por favor, pues recuerda que tienes que bajar y hacer una escucha de 5 minutos. Bien, y una vez que habéis terminado todo el recorrido, esos 8 o 10 kilómetros, lo que vosotros decidáis, le dais a finalizar censo y automáticamente toda la información nos llega a nosotros, a Artemisa. Pensar el potencial que esto tiene, porque hasta el momento uno de los puntos flacos de toda la información de censos, de los planes técnicos, etcétera, es que esta información está en papel. Y esto significa que realmente no está disponible para hacer análisis, ¿no? Para montar informes técnicos, para hacer defensas. De esta manera ya estaría la información digitalizada. Bueno, pues algo tan sencillo pues supone una revolución muy importante. Bien, y lo que os va a aparecer a vosotros es un resumen de la distancia que habéis recorrido, el tiempo que habéis permanecido en el censo y los diferentes avistamientos. ¿Qué más? La aplicación CESDATA no solo registra el número de individuos vistos, censos, sino que también está preparada para registrar capturas, porque esta es la otra información importante. Nosotros, para hacer buena gestión, para hacer buenas recomendaciones, para poder defender la actividad, ¿no? Lo que necesitamos, por un lado, es información del estado de conservación, pero también de la tasa de extracción, es decir, del número de capturas. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es en la aplicación habilitar una especie de desplegable muy sencillo, en el que aparecen todas las posibles especies cinegéticas y arriba las temporadas. Imaginaros ahora el censo de Tórtola. Pasa el verano y termina la media veda, pues lo ideal sería que el colaborador del observatorio cinegético incluya en este apartado el número de tórtolas y de codornices que se han cazado en su coto. Pensar que no se trata de incluir las capturas individuales, que un cazador, el que sea, lo que ha cazado, no. Se trata de incluir un resumen de todo lo cazado en el coto esa temporada. Ese es el objetivo de esta parte. Además, la aplicación CESDATA tiene un botón habilitado para registrar animales enfermos. Imaginaros que vamos por el campo y vemos una liebre con mixomatosis. Pues la podemos registrar con este botón. Para eso la hemos creado. Para hacer una especie de sistema de monitorización pasiva por parte de los cazadores, que sería muy relevante. Esto se puede hacer tanto dentro de censo, con esa ventana rosa que aparece abajo, esa barra rosa, como con la pestaña del botiquín fuera de censo. Es decir, aunque no estemos haciendo un censo, estamos en el campo, vemos algo, un individuo enfermo, pues lo podemos registrar por ahí. Esto está pensado fundamentalmente para mixomatosis, para sarna, en caso de carnívoros, cabra montés o tuberculosis, de momento. Pero el potencial que tiene la herramienta es enorme. Y finalmente abajo también hay una pestaña que se llama Otras observaciones. Esto lo hemos incluido porque, aunque la metodología del observatorio es el recorrido en vehículo o a pie, estos itinerarios, es cierto que hay gente que lleva mucho tiempo haciendo conteos en comedero o al paso. Entonces, si además de la metodología que os proponemos, que es la que es, si además queréis hacer ese registro en el comedero, podéis hacerlo, pero incluirlo en esta pestaña. Entonces yo podré diferenciar la información que viene por una vía o por otra. Luego, en la aplicación podéis consultar vuestro historial, que es el reloj que aparece abajo. En este historial pues están todos los censos que habéis ido realizando y en un apartado de estadísticas podéis consultar gráficas sencillas. Con el tiempo nosotros lo que queremos es que podáis consultar la tendencia de vuestras poblaciones.
Es decir, si vuestra población de perdices va a la baja o al alza, que lo podáis ver de una manera muy visual. Y si disponéis de ordenador, pues también hemos creado una página web del observatorio, que es esta que os enseño. La página web tiene diferentes objetivos. Por un lado, nosotros queremos mostrar al público en general lo bueno que se hace desde el mundo de la caza. Es una especie de, fijaros, no solo se caza, sino que los cazadores pues, también participan en censos, también participan en conservación de las especies y que todo el mundo lo pueda ver, que sea una ventana abierta. Esta página pues, tendrá una especie de mapa en el que mostraremos de una manera muy grosera todos los lugares en los que estamos, número de censadores, número de censos. Y además aquí en esta página pues, también se puede descargar el tutorial, el manual, y lo más importante, o una de las cosas importantes, es que en este círculo rojo que marco más arriba, que hay una especie de llave, podéis incluir vuestra contraseña y vuestro usuario y accederíais a vuestro espacio individual, en el que podéis ver, y esto solo lo podéis ver vosotros, los diferentes censos que habéis realizado en todo el tiempo que lleváis siendo colaboradores. Y si marcáis uno en concreto, lo que aparece en el mapa de la izquierda es el recorrido que hicisteis ese día y dónde visteis cada una de las observaciones. Bueno, pues pensar en el potencial que esto puede tener como diario de vuestra caza. Ya que, bueno, pues esto, pues un gestor podría utilizarlo, por ejemplo, para decidir dónde poner comedero o bebedero, o, bueno, llevar un registro de dónde están viendo los depredadores, los zorros, por ejemplo. Y abajo mostraremos gráficas, de nuevo gráficas sencillas, como las que os comentaba de tendencia. Claro, la pregunta que surge obligada es: si nosotros le damos a la Fundación Artemisa información sobre la abundancia de caza que hay en mi coto y sobre lo que se caza, ¿quién ve esta información? ¿Qué se hace con ella? Ya que somos conscientes que es una información muy sensible. Nuestro compromiso es que la información a nivel de coto, como os marco ahí, es decir, a nivel así fino, solo la vamos a ver el personal de investigación de Artemisa, es decir, mi compañero Carlos Sánchez y yo, José Luis Guzmán, para que conozcáis con nombre, apellidos y cara quién conoce vuestra información. Y de aquí no va a salir, o sea, confidencialidad absoluta. Ahora, para poder realizar esos informes con los que bueno, pues montar defensas o hacer análisis de toda la información, esto lo vamos a hacer a nivel de cuadrícula UTM 10×10. Que es una forma lo suficientemente grosera como para que nadie pueda relacionar una información determinada con un coto determinado. Bien, ¿y qué hay que hacer para ser colaborador del observatorio? Pues lo primero, hay que estar federado, ser amigo de la Fundación Artemisa o de alguna de las entidades asociadas. ¿Qué más? La plataforma genera una única clave por coto, pero esto se puede compartir. Es decir, si en el coto hay una persona que se quiere encargar del censo de perdiz, porque es lo que le gusta, y otra del censo de migratorias de tórtola, perfecto. Lo único que tienen que hacer es dejarse la contraseña y las dos personas tener descargada la aplicación en el móvil. Para solicitar el alta es tan sencillo como entrar en la página web y en ser colaborador, incluir tus datos. Eso me llega a mí y yo ya gestiono el alta. O todavía más sencillo, hemos habilitado un servicio WhatsApp, un teléfono que es este, el 628 49 17 16, que lo atiendo yo directamente. Si a través de este teléfono me decís, José Luis, que me quiero dar de alta, bien, pues yo os mando el enlace directamente para que a través de vuestro móvil, sin necesidad de entrar en ordenador, podáis meter vuestra información y lo generamos todo. Una vez que yo os doy de alta, en vuestro móvil recibís un mensaje de texto de los de toda la vida con la clave y la contraseña y solo lo tenéis que meter la primera vez. ¿De acuerdo? Luego la aplicación os va a preguntar, ¿permites hacer data que te geolocalice? Le tenéis que dar a que sí, porque si no, no va a funcionar bien. Es algo que legalmente todas las apps tienen que preguntar, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso es fundamental. Y luego yo os voy a enviar el manual por correo electrónico y toda la documentación que ya disponemos, como también es el tutorial, información sobre seminarios como este. Y también os vamos a enviar un chaleco, que es una especie de deferencia, un regalo, un chaleco de observador oficial del Observatorio Cinegético,
Bueno, nos va a llevar un tiempo, pero ya los estamos recibiendo. O sea que yo en algún momento os preguntaré por talla, no sé qué, y al final os lo enviaremos a casa. Por supuesto, con todo esto, ser pacientes, porque de momento todavía no tenemos una persona a tiempo completo que sea la que esté gestionando el observatorio y, por lo tanto, a veces nos retrasamos en la gestión, pero al final, pues más o menos vamos sacando todo adelante. Bien, para que conozcáis un poco la situación actual, ahora mismo hay 258 altas en el sistema, con las que he incluido hoy, y básicamente de toda España. Se han hecho unos 163 recorridos, 2.900 observaciones, casi todos estos son un poco de prueba, pero bueno, es gente que ya está preparada para hacer el censo de migratorias ahora. Y a partir de ahora, si os parece, vamos a abrir ese turno de preguntas. Doy pie a mi compañero Carlos Sánchez y bueno, pues aquí estoy. Muy bien, José Luis, fenomenal. Bueno, pues tenemos varias preguntas, que siempre es un placer. La primera pregunta nos pregunta Santiago sobre, en el caso de que haya que hacer 2 recorridos en el mismo coto sobre 2 hábitats diferentes, ¿ambos deben de tener 10 kilómetros? Lo de los 10 kilómetros es una referencia aproximada, ¿no? La idea sería que sí, que ambos estén entre los 8 y los 10 kilómetros, pero luego, como todo, tendremos que adecuarnos a la realidad, ¿no? Porque al final los caminos son los que son, la extensión es la que es y sencillamente puede que no sea posible. Pero con esto también lo que buscamos es un estándar, es decir, que podamos comparar entre lugares diferentes y todo el mundo haga recorridos más o menos de la misma longitud. También pensar que aunque siempre os hablamos para que penséis en vuestro coto, si en este recorrido os salís un poco de vuestro coto, para nosotros, a nuestros efectos no pasa nada, porque nosotros vamos a hacer los análisis a nivel de cuadrícula UTM. Otra cosa es que alrededor de vuestro coto pues hay una finca privada y no podáis hacerlo, pero si es terreno público y podéis hacerlo, bueno, pues yo os invito a que salgáis de vuestro coto un poco y para completar ese recorrido. Muy bien. José Andrés pregunta, en el caso de caza mayor, ¿no distinguimos entre machos y hembras? Él piensa que sería interesante. Claro, muy bien, José Andrés. Por supuesto que sería interesante. Aquí se abre un mundo inmenso. Entonces, quizá nuestro mayor reto ha sido llegar a un compromiso entre pedir un mínimo, pero que con el tiempo nos permita conocer la tendencia de las poblaciones, pero tampoco perdernos en ese mare magnum de pedir información, porque si no sería inviable. Sería inviable hacer esto a nivel nacional y, por lo tanto, no hemos entrado en diferenciación de sexos. Únicamente se trata de contar individuos y esa referencia de distancia que sí es válido para nuestro objetivo. Luego ya hay proyectos concretos que se centran en esa diferenciación. Por ejemplo, también pasa en el caso de la perdiz. Hay gente que le gustaría contar bandos en otoño y diferenciar adultos de jóvenes, que es muy útil para gestión, pero no es el caso del observatorio, ¿no? Nuestro objetivo es conocer la tendencia y con conocer individuos ya es suficiente. Muy bien. Nos pregunta Santiago si en el recorrido de censo, en el transecto, no hace falta comunicar el tipo de vegetación sobre el que va. Vale, nuevamente, Santiago, pues entiendo que es probable, ¿no?, que seas técnico o gestor. Toda esta información es muy útil, pero de nuevo me remito a lo mismo que antes. Es que es exactamente la misma respuesta. Nuestro objetivo es el que es y debemos de centrarnos en él, que es conocer la tendencia de las poblaciones. Tener referencias del sex ratio o del S ratio, pues es muy interesante para conocer la dinámica de las poblaciones, igual que el hábitat, ¿no?, para otras cuestiones, pero esto se escapa de lo que nosotros buscamos en este proyecto. Para esto, bueno, pues habría que hacer proyectos más concretos. Pensar en todo momento que esto lo queremos hacer en toda España y lo queremos mantener en el tiempo. De nada nos sirve hacer un estudio muy exhaustivo este año, con muchas réplicas, con conocimiento de edades, de sexos, e interrumpirlo dentro de un año, de 2 o de 5. Esto empezará a dar resultados dentro de 10. Tenemos que ser capaces de mantener el pulso, ¿no?, de continuar de forma indefinida. Por eso pedir algo sencillo, discreto. Yo quería añadir a esta respuesta, José Luis, a esta pregunta que ha hecho Santiago,
que, claro, como nosotros podemos visualizar, como vosotros, tanto en la app como en el observatorio, podemos ver vamos a decir, esa foto y podemos ver el hábitat, ¿vale? En el cual se hacen los censos, los conteos. Como ha dicho antes José Luis, se abre un mundo de posibilidades y, bueno, habiendo medios y tiempo, se pueden hacer análisis de hábitat, ¿vale? Entonces, las posibilidades son infinitas, pero no perdamos, como dice José Luis, ese objetivo de intentar pues, sumar el mayor número de cotos y de ser constantes en el tiempo. Pero las posibilidades son infinitas. Claro, como dices, Carlos, si al final la información está georreferenciada. Cada localización tiene un punto GPS y luego con programas GIS de sistemas de información geográfica podríamos hacer análisis de hábitat. Sí. Muy bien. La siguiente pregunta la voy a responder yo. Nos pregunta Antonio si se ha considerado alguna contraprestación para los colaboradores, para los observadores en la toma de datos, puesto que los cotos en los que la federación puede intentar que sean colaboradores preguntan y, bueno, esto es lo que pregunta Antonio. Pues, Antonio, estamos intentando dar el mayor número de contraprestaciones posibles. Evidentemente, la primera prestación es que de forma gratuita los cotos en este sistema, que esto les ayude a tomar una serie de decisiones y que nosotros, al otro lado del ordenador, pues os podamos dar unas recomendaciones de gestión. No queremos sustituir, evidentemente, a la gente que hace consultoría, asesoría, para nada, no ese es nuestro objetivo, pero sí podemos daros una información. Y luego, bueno, en lo que podamos, como el chaleco y otras prestaciones que podamos dar, todo lo que podamos ofreceros lo vamos a hacer. También pensar, de todas maneras, insisto, en que esto es una herramienta, primero, más útil para vosotros que para nosotros, yo diría. Es una fuente de información, pero los principales beneficiarios sois vosotros, ¿vale? Pero ojalá podamos daros muchas más cosas. Continuamos con una pregunta de Diego, esta sí que va para ti, José Luis, que dice, pese a que la inscripción hay que hacerla sobre un coto para recibir las claves, ¿se pueden realizar censos además en otros cotos? Vale, muy bien. Me alegro que me hagas esta pregunta porque igual se me ha pasado explicarlo bien. Aunque se da una única clave y contraseña por persona, efectivamente esta persona puede llevar diferentes cotos. Pues puede ser el caso de un guarda que lleve diferentes cotos. Basta con que cuando se dé de alta los incluya a todos ellos, todos estos cotos. Entonces, con el mismo usuario y la misma contraseña, podría hacer el censo en todos. Lo que sucedería es que cuando vaya a hacer el censo, se abre una pestaña en la que le pregunta ¿en qué coto estás? Marca el coto en el que está y ya está. Y problema solucionado. Muy bien. Creo que es Diego también el que pregunta que si es un problema que un transecto recorra varias cuadrículas UTM de 10×10. Queremos evitarlo. Queremos evitarlo porque lo de las cuadrículas, de nuevo, es un estándar. Nosotros lo que queremos es algo que sea comparable y defendible de cara a la comunidad científica. ¿No? Pensar que cuando se habla de censos, de monitorización de fauna, todo el mundo, en general, lo hace a nivel de cuadrícula UTM. Y me refiero al MITECO, al Banco de Datos de la Naturaleza, me refiero a SEO, me refiero a la BTO inglesa, básicamente todos. Entonces nosotros queremos entrar ahí. Y por eso nuestra unidad de muestreo es la cuadrícula y por eso vuestros recorridos, cada uno de ellos tiene que estar completamente incluido dentro de una. ¿Qué pasa? Los caminos al final son los que son y si se sale un poco tampoco pasa nada. Pero en la medida de lo posible sí os pediríamos que intentéis que esté completamente incluido dentro de una. Si vuestro coto es muy grande y sucede que caen dos cuadrículas y quieres hacer un conteo en los dos, bueno, siempre puedes diseñar dos itinerarios diferentes, uno en cada una de las cuadrículas. Muy bien. Tenemos una pregunta de Adolfo que le pediría, por favor, que la volviera a redactar o lo aclarara porque no la entiendo al 100%, así que Adolfo, si puede ser, la vuelves a escribir. Mientras tanto, tenemos una pregunta de Alén que nos dice que aunque solo se pertenezca a un coto, ¿se pueden realizar otros recorridos en otros cotos de manera voluntaria a fin de aportar más información? Dice que aunque sea exclusivamente a términos de observación y no de capturas. Vale, muy bien. Además, eso me ha surgido también con alguien en este tiempo. Yo lo que te diría es que, bueno, pues que hables con los del coto, con los del otro coto, ¿no? O que de alguna manera sean conscientes de que estás haciendo ese recorrido
porque puede darse el caso de que luego los que estén llevando ese coto se enteren del observatorio, quieran participar, quieran estar ahí y resulte que en ese sitio ya hay alguien enviando información. Y nosotros lo que queremos evitar es que la información nos llegue por vías diferentes. Se trata de que nos llegue ¿no? que haya un único recorrido por coto. Entonces, bueno, pues más que nada sería como una historia de coordinarse con la gente que está allí ya cazando o gestionando. Muy bien. María nos pregunta de si sabemos las circunstancias que nos encontramos, si vamos a poder hacer estos censos en junio sin ningún tipo de problema o limitación. Esta la puedo responder yo, José Luis. A ver, las consultas que nosotros hemos hecho a comunidades autónomas y al Ministerio, lo que sabemos es que mientras que se esté, o sea, a partir de la fase 1, que ya muchas comunidades y provincias se encuentran en esa fase 1 dentro de la provincia, no debe de haber problema para hacer estos conteos. El problema, evidentemente, es si eres de Badajoz y te vas a Cáceres a contar, pues mal, ¿vale? Pero mientras esté en la fase 1 no debe de haber problema. Si estás en la fase 0, como es el caso de la provincia en la que estamos José Luis y yo, Ciudad Real, puede haber algún tipo de problema, porque si no está dentro de tu actividad profesional realizar el censo, pues puedes tener algún tipo de problema. Pero esperemos que en junio todo el territorio esté o la mayoría esté en fase 1 y no haya problema, ¿vale? Bueno, continuamos con otra pregunta para ti, José Luis. Nos escribe Fran y nos pregunta si en nuestro coto las especies migratorias no son aprovechables porque no esté autorizada su caza. Él nos dice, por ejemplo, escribe desde Galicia, perdón. Interesa igualmente el censo de hacer estas especies y también nos pregunta si tenemos pensado hacer censo de becada. Vale, muy buenas dos preguntas. Bueno, contestando la primera, claro que nos interesa. Nosotros lo que queremos es conocer la tendencia de las especies y para ello, cuanta más información tengamos, ¿no? A un nivel espacial mayor, más cuadrículas y más años, mejor, independientemente de que se cace o no. Esto es totalmente independiente. O sea que yo te animo a que hagas el conteo de tórtola si te apetece, si estás motivado, si tienes ganas, independientemente de que se cace o no. En cuanto a la segunda pregunta, pues me encantaría. Yo empecé trabajando con la becada hice mi tesis y me hice muy aficionado por becaderos a todo esto. O sea que me encantaría poder incluir a la becada en el observatorio cinegético. Pero hay especies que son especialmente complicadas y que nos va a llevar más tiempo y una de ellas es la becada. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se pueden incluir en censos generalistas con otras especies. En el caso de la becada, seguramente que habría que hacer un censo andando, con perro y en prenupcial, a finales de febrero de la caza, o sea que sería algo complicado. Pero llegaremos, igual que yo creo que llegaremos al censo de agachadiza, de anátidas, de arruí, en fin. Hemos empezado aquí, pero bueno, el camino es largo. Muy bien, nos llega una pregunta desde Facebook, que también hemos tenido un buen grupo de personas viendo este seminario, y nos pregunta José Carlos de que si hacemos varios conteos, por ejemplo, 3 o 4 conteos el mismo mes, el mismo recorrido, ya antes se ha mencionado esta cuestión, nos pregunta si hacemos la media nosotros, la aplicación o el que hace el recorrido. Vale, el que hace el recorrido no. La idea en el Observatorio Cinegético, como en todo proyecto de ciencia ciudadana, es que los ciudadanos, usuarios del recurso, están en el campo, ¿no? y toman la información, recogen la información, nos aprovechamos de ese potencial. Pero detrás hay un grupo científico que es el que hace el tratamiento de datos de esa información. En este caso, Carlos y yo. La aplicación tampoco la hace de forma automática, ¿no? Esto sería algo que haríamos a posteriori, discutiendo cuál es la manera más adecuada. Hace poco Carlos y yo discutíamos sobre esto, él ha visto publicaciones, ¿no? Trabajos que avalan el quedarte con la estima en la que la abundancia ha sido superior, ya que, bueno, pues estás de alguna manera, bueno, pues si estás viendo esa cantidad de fauna es porque está, ¿no? Sencillamente es que hay diferencias muy grandes entre días, dependiendo de la meteorología o de otras cuestiones, puedes ver más o menos. Pero bueno, eso lo decidiríamos a posteriori. Ahora mismo estamos en la fase de empezar a tomar los datos.
Muy bien. Nos pregunta Ángel si estos datos se podrían utilizar de forma particular, los cotos para elaborar sus planes de caza. La información individual de cada coto, por supuesto. O sea, entendemos que esto es una información que amablemente esta persona, ¿no?, de este coto nos la está compartiendo con nosotros, pero en esencia es suya. O sea, nosotros aquí además os ayudaríamos en todo lo que podáis, en todo lo que podamos, ¿no? Como decía antes Carlos, cuando ha salido el tema de la contraprestación, nosotros no vamos a dar dinero, pero en cambio si tienes esta herramienta en la que puedes ordenar tus observaciones, está el mapa, etcétera. Entonces, todo lo que de aquí puedas utilizar para hacer ese plan técnico, fantástico. De hecho, ojalá el día de mañana, a través del observatorio, podamos facilitar, ¿no?, de alguna manera, pues esto, los planes técnicos, o ¿no?, que tengáis ciertas facilidades. Se abre un mundo de posibilidades, pero es aventurar mucho, ¿no?, a dónde llegaremos. Muy bien. Alfonso nos tiene una duda sobre las cuadrículas. Nos dice, ¿cómo puedo saber si mi coto está en una cuadrícula y si hay alguna página donde se pueda ver? Hay un poco de confusión sobre la cuadrícula. Muy bien, fantástica la pregunta. Cuando empezamos a preparar el observatorio, hay otras organizaciones, otros proyectos parecidos, que lo que hacían es que efectivamente en una página web ponen las cuadrículas para que la gente las seleccione. Pero claro, nosotros queremos que todo el mundo pueda entrar y participar sin necesidad de entrar en un ordenador, porque todo el mundo no tiene acceso. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Si estás interesado en participar en el observatorio, a través de ese teléfono WhatsApp, me mandas a mí, ¿no? Me haces saber tu interés, te doy de alta y tu contacto se me queda a mí automáticamente. Entonces yo a través del WhatsApp te mando instrucciones de cómo enviarme una ubicación GPS de tu zona de estudio. Entonces yo lo que recibo en el teléfono WhatsApp es una ubicación de la zona donde quieres hacer el censo. Y a partir de esta ubicación nosotros preparamos un mapa en el que aparece de fondo la cartografía de tu zona para que tú la reconozcas, el punto que nos enviaste y encima las cuadrículas que hay alrededor. Entonces tú a un simple vistazo ya sabes, ¿no?, las cuadrículas que hay alrededor y sabes más o menos cómo hacer para que entre en una de ellas, decidir cuál. De hecho, luego en una segunda fase te podemos enviar un mapa con más detalle de una cuadrícula en concreto, que también lo estamos haciendo. No sé si he contestado bien a la pregunta. Sí. Yo creo que sí. Pero bueno, de todas maneras, ante cualquier duda más, pues podéis escribir en preguntas sin respuestas. Adolfo ya me ha aclarado su pregunta y dice que si la app no cogiera cobertura GPS al inicio del recorrido, pero sí 700 o 800 metros después de empezar, ¿cómo se podría guardar la información y el censo que se haya hecho hasta el momento? Yo creo que se refiere a esos problemas que puede haber de cobertura de GPS. Claro, lo que va a suceder en ese momento es que no vas a poder arrancar, porque ya le pasa a gente, le está pasando a gente que se le queda colgada, que quiere empezar en un punto. Entonces, si a 700 metros sí puedes, pues a mí se me ocurre que empieces un poco después, que empieces en ese punto, en esos 700, ¿no? Empiezas ahí, después de esos 700 metros y ya está. Y arrancas ahí, arrancas la app y empiezas el recorrido. O que incluso lo hagas al revés, en el sentido contrario. Porque, bueno, en el caso de que no sea una ruta circular. Pero sí es necesario que en el momento de inicio tengas cobertura GPS. Muy bien. Relacionado con esta pregunta, nos hace una pregunta. Esta persona nos dice que en qué condiciones o cuándo sería aconsejable sobre un recorrido que ya hayamos diseñado, que en qué circunstancias habría que pensar cambiar ese recorrido. En principio no se me ocurren, porque pensar que además he intentado repetirlo muchas veces, que uno de las ideas que quiero que se quede todo el mundo es que el recorrido hay que mantenerlo. Hay que ser constantes, porque es la manera, ¿no? Pensar que la ciencia es muy testaruda, que lo que buscas es minimizar todas las fuentes de variación, para que luego podamos discutir que si una especie va a más o va a menos, es porque va a más o porque va a menos, no es porque cambie el recorrido o porque un día decidí hacer el recorrido en otro momento, o porque eché menos cantidad de grano en el comedero. Intento reducir, o porque utilicé reclamo, por eso no usamos reclamo, ¿no?
Entonces, yo creo que hay que mantener ese recorrido. Por eso, el momento en el que decidir el recorrido es importante. Es importante elegir un recorrido que pensemos que puede ser estable entre los años, que sea un camino bueno, que no diga, bueno, pues es que me voy a meter por este medio sembrado porque sé que allí hay un sitio muy bueno de tórtola y luego resulta que otro año eso es un barrizal y no puedo entrar. Es preferible que el recorrido lo pueda repetir todos los años. Ahora, si pasa algo, ¿no? No sé, algo que muy fuerte climáticamente o lo que sea, pues oye, no sé, si de pronto construyen ahí un campo de golf, pues que no tenías previsto, pues mala suerte. Claro. Muy bien. Muy bien. Tenemos varios comentarios en Facebook. Daniel Camacho pues nos dice, bueno, nos habla de la utilidad de hacer conteos de becada desde punto fijo al atardecer y al crepúsculo, que son datos a tener en cuenta y que tampoco sería un esfuerzo. Estamos de acuerdo que son datos aprovechables y lo que has dicho antes, José Luis, que esperamos que esto se pueda incorporar en el futuro, ¿vale? Y bueno, hay varios comentarios de este tema de la becada. Ahí también ha habido alguna duda de si luego, a los que se han incorporado después, de si luego se va a poder ver, pues sí, lo vamos a colgar en YouTube y todo aquel que no haya podido verlo lo va a poder visualizar. Por el momento, pues yo creo que son prácticamente todas las preguntas que se han planteado. Si después tuvierais alguna duda más, lo podéis poner en Facebook o escribir a info@observatoriocinegético.org, ¿vale? Y bueno, yo creo que estamos muy bien en tiempo. Si quieres hacer alguna consideración final, José Luis, cuando quieras. Yo creo que merece la pena que repetir, pues bueno, Carlos ha repetido en la página, pero también que os quedéis con el teléfono, que ahora lo estoy atendiendo yo directamente. Es el 68 49 17 16 y que a través de WhatsApp en este teléfono podéis hacerme cualquier tipo de consulta y gestionamos el alta. Es algo bastante ágil y bastante inmediato y directo. Y aparte de esto, bueno, pues animaros a participar porque nosotros estamos seguros de que el Observatorio Cinegético supone un punto de inflexión y una oportunidad en un momento además bastante incierto. Y nada, agradeceros vuestra participación. Muy bien, José Luis, yo me uno a este llamamiento que haces de que la gente participe. Los tiempos de cazar y no participar en la monitorización han terminado. Todos tenemos que arrimar un poquito el hombro y además como cazadores tenemos que pensar que el tiempo que invertimos en hacer un conteo es muy pequeño, que lo podemos además incorporar a nuestras tareas de campo como si fuera un día de caza más, como pasa en otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, y que esta es una de las formas más eficaces que vamos a tener para pues gestionar mejor los recursos cinegéticos y también pues defender mejor la actividad con hechos, con estudios contrastados, que son un compromiso del sector. Me gustaría ya terminar agradeciendo a las casi 60 personas entre Facebook y Zoom que habéis estado al otro lado. Gracias por vuestras preguntas. Agradecerte también, María, que estás detrás de todo esto, nuestra persona de comunicación, y por supuesto enviaros los mejores deseos en estos momentos de confinamiento y desconfinamiento. Esperamos que estéis todos bien y vuestros seres queridos también. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.